Muy buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta nuestra reunión de los jueves del Ministerio de los Varones de la Iglesia Rocafuerte. Es un gusto nuevamente estar aquí, hermanos, compartiendo la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, es poder para todo aquel que lo escucha, para todo aquel que lo cree, para todo aquel que lo obedece. Damos gracias a Dios por este regalo que nos da nuestro Padre, que es la salvación, hermanos, que es un regalo completamente inmerecido, pero gracias a los méritos de Cristo es que podemos gozar de este nuevo estado. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas quedaron atrás, todas ahora son nuevas, y esa es la experiencia, este es el estilo de vida que quiere el Señor que vivamos, especialmente los varones, hermanos, que es obviamente a nivel familiar, a nivel social, es de los objetivos más atacados, sabemos, ¿no? Por las fuerzas del mal, por la oscuridad, por las tinieblas. Hay un precio en nuestras cabezas, lo sabemos muy bien. En Efesios 6 nos habla de eso, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra una serie de autoridades espirituales y de gobernantes que gobiernan las tinieblas, ¿no? Entonces, qué importante que el varón se mantenga bajo la luz de Cristo, bajo la luz de la palabra, y que esté siempre, siempre, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni que se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella se deleita de día y de noche. Dice la palabra. Continuamos con el Salmo 1, ya lo sabemos, pero el que está junto a la palabra de Dios es el que va a crecer como un árbol que crece junto a corrientes de agua, que echa raíz, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Qué hermosa promesa que nos regala el Señor. Entonces seamos varones obedientes, hermanos, y realmente con fe, creyendo que esa promesa del Señor se va a llevar a cabo en cada una de nuestras vidas, hermanos. No importan las pruebas, ni las tribulaciones, ni los problemas que estemos pasando, créanos. Todo cristiano, todo creyente es probado. Todos hemos pasado por pruebas muy importantes, donde se prueba nuestra fe, y de todas nos saca el Señor. Porque el Señor nunca nos va a permitir una prueba más allá de lo que nosotros podamos soportar, y además, conjuntamente con la prueba, nos va a dar la salida. ¿Creemos en esa promesa? Amén, creemos en esa promesa. Muchas gracias, hermanos. Pues continuando, hermanos, con esta serie que ha sido extraordinaria, que hemos estado revisando y estudiando todos los jueves, los varones. ¿Cómo se llama la serie que estamos estudiando? Amándonos unos a otros. La serie anterior, la serie previa a esta, se llamó Animándonos unos a otros, ¿verdad? Ahora ya estamos en Amándonos unos a otros, y estamos ya prácticamente cerca de la culminación de esta serie. El tema que vamos a ver hoy es un poquito ya un precierre de lo que vamos a estar concluyendo la próxima semana con nuestro pastor Mancilla, que va a hacernos el honor de cerrar la serie con el tema final, la conclusión. Pero el tema de esta noche, hermanos, tiene que ver mucho con todos los estudios que estuvimos revisando los últimos 7, 8 jueves, que tiene que ver con el amarnos los unos a los otros. Una tarea no fácil, definitivamente, pero es a lo que más nos exhorta el Nuevo Testamento a hacer, amándonos los unos a otros. Desde los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, las cartas de Pablo, las cartas pastorales, absolutamente todo el Nuevo Testamento tiene este gran enfoque y este gran llamado. Es por eso tan importante que como hijos de Dios, como varones, tengamos este concepto muy claro en nuestras vidas para poderlo aplicar, hermanos. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, esta noche vamos a ver en este tema las 5 dimensiones del evangelismo. 5 dimensiones del evangelismo. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos una serie de manifestaciones y de actividades evangelísticas diferentes unas de las otras. Ahora, estas actividades evangelísticas que aparentemente son diferentes y son separadas, a la vez
se traslapan una con otras y se combinan y se entrelazan unas a otras. Tal vez en algún momento estas 5 actividades evangelísticas de las que habla el Nuevo Testamento las vamos a ver conjuntamente elaborando las 5, y en otras ocasiones las vamos a ver muy específicamente separadas, actuando una y otra. Lo importante es que como estudiantes de la palabra de Dios y como creyentes podamos identificarlas claramente. ¿Para qué? Para poderlas aplicar en nuestra vida y en nuestro ministerio. Así que estas 5 actividades, hermanos, tienen que ser muy reconocidas e identificadas para que las podamos nosotros revisar, para que las podamos mejorar, para que las podamos corregir, para que las podamos trabajar y sobre todo para que las podamos llevar a la práctica. Y quisiera comenzar, ahora sí que como dice el dicho, comenzar con el principio, ¿verdad? No se puede hablar, hermanos, de ningún tipo de actividad evangelística o de proclamación de la palabra de Dios sin empezar con la primera. Y la primera de ellas, de estas 5 dimensiones del evangelismo, es siendo, del verbo ser. ¿Siendo qué? Le voy a preguntar al hermano Ignacio. Hermanos, dentro del ministerio de varones, dentro del contexto del mundo de la fe, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. Excelente respuesta, hermano. Somos hijos de Dios. El principio de toda actividad evangelística, hermanos, comienza en casa. Comienza en nuestra iglesia. Lo que somos nosotros como cuerpo local de creyentes es el fundamento para el testimonio efectivo ante los no creyentes. Repito, lo que somos como cuerpo local de creyentes es el fundamento del testimonio efectivo ante los no creyentes, es decir, a los no convertidos, a los que no conocen al Señor. ¿Y esto por qué, hermanos? Lo hemos visto. Recuerdo que haber hablado de reflejando el amor de Cristo, lo vimos, lo compartimos hace algunas semanas, alcanzando familias completas. Todo el tiempo de qué está hablando la palabra de Dios, que tenemos que ser congruentes entre lo que el Señor nos ha enseñado y lo que somos. Ser, siendo qué, siendo hijos de Dios, siendo qué, siendo testigos. Y vimos 3 grandes áreas dentro del ser creyente que son importantes mencionarlas y vienen todas ellas derivadas de la palabra. Número 1, nuestro amor por los otros. Y recordemos cuando en los primeros temas de esta serie vimos que el Señor Jesús nos dio un nuevo mandamiento. ¿Alguien recuerda cuál fue este nuevo mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros como yo os he amado. Así también, ámense los unos a los otros. Número 2, el llevar fruto. ¿Qué es llevar fruto? La palabra de Dios nos dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y para que llevéis fruto. Y el fruto, hermanos, tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra forma de ser transformados, con una real cambio de dirección en nuestras vidas. Dice la palabra, el que mentía no mienta más, el que robaba no robe más, etc. Un cambio radical de vida. Y la tercera de estos principios donde nosotros nos vamos a ver ser como creyentes y cristianos es la unidad. Y eso es un tema que revisamos muy a detalle cuando estudiamos el capítulo número 17 del Evangelio de San Juan. Y recordando las palabras del Señor Jesús, recordamos que para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿De qué nos está hablando, hermanos? De que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que ser transformados. Y tiene que haber en nosotros 3 cosas para poder ser este testimonio vivo. Número 1, amor por los otros. Número 2, llevar fruto. Y número 3, mantenernos en unidad. Estos 3 características, hermanos, que nos hacen ser hijos de Dios, es la condición indispensable para que el movimiento, el del evangelismo y la tarea evangelística pueda ser exitosa, hermanos. No hay manera, hermanos, de que la gente pueda ver o pueda creer un mensaje de buenas nuevas si el grupo o el cuerpo de creyentes que está encargado de llevar a cabo esta tarea, este mensaje, estas buenas nuevas, carece de estos 3 ingredientes: de amor, de fruto y de unidad. Por eso, hermanos, esta dimensión del evangelismo que la vemos claramente en el Nuevo Testamento, acabo de darles 3 citas bíblicas, les di Juan 13:34, les di Juan 15:16 y les di Juan 17:20 y 21. Son indispensables para poder siquiera pensar en emprender este ministerio evangelístico. Así que la primera dimensión que estamos viendo es siendo. Y siendo lo quiero usar en este tiempo verbal porque implica serlo todo el tiempo. No es ser solamente, sino siendo todo el tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. En la clase del pastor Mancilla de hace unos minutos, que acaba de concluir el reino de Dios, estaba diciendo que renovaos en vuestra mente. Y renovaos cada cuándo, dice el pastor, nos pregunta, nos quedamos pensando, ¿cada cuándo nos tenemos que renovar nuestra mente, hermanos? ¿Cada domingo? ¿Cada día? ¿O constantemente? Constantemente. Entonces, siendo es la forma activa en la cual un cuerpo local de creyentes puede dar este gran testimonio, este testimonio poderoso. La gente puede ver, esos hermanos de la iglesia, qué amor tienen los unos por los otros, cómo dan fruto. Es un grupo de hermanos unidos que trabajan juntos en el reino, hermanos. Ese testimonio por sí mismo, aunque sea silencioso y no hay una predicación activa del evangelio, ya en sí mismo, hermanos, implícitamente ya es un testimonio del cambio que produce el Señor en sus discípulos, en sus seguidores, en su pueblo, en su cuerpo local, que es la iglesia. Y en este caso estamos hablando de Rocafuerte. Así que esta dimensión evangelística, hermanos, recordemos que es la primera, la más importante, la que sin ella no puede haber ningún paso adicional ni exitoso, porque carece del fundamento principal. El fundamento principal es que haya una vida cambiada, que haya habido una vida transformada y que ahora podamos dar ese testimonio. Ustedes recuerden allá al principio qué decía Juan el Bautista, qué le decía a los fariseos. Dice, haced frutos dignos de arrepentimiento, le decía él, ¿no? ¿Qué quiere decir frutos dignos de arrepentimiento? Que hubiera realmente un cambio en su manera de vivir, ¿verdad? Entonces, qué importante es que podamos contar con esta dimensión y que la tengamos muy clara y muy presente en nuestra vida, porque no puede haber ningún otro plan que pueda funcionar o pueda prosperar si no somos congruentes. Tenemos que ser congruentes. Digamos que es la primera dimensión, el primer paso para poder continuar con el evangelismo. El estilo de vida de los cristianos, hermanos, nuestro estilo de vida determina de qué manera vamos a impactar a la sociedad, es decir, a Cancún.
Este estilo de vida, el hecho de venir, de ser puntuales, de venir preparados, de venir con expectativa, de querer aprender la palabra de Dios, de alabar, de llevar a casa el Evangelio, de tener una vida transformada, esto es lo que va a impactar afuera, al mundo, al sistema, como vimos en la clase anterior, al reino de Adán. A la comunidad tiene que vernos llenos de amor, de justicia, de fruto y de unidad. Esta fue la primera dimensión, siendo. Segunda, ahí viene lo que sigue. Vamos a ver una secuencia. Yendo. Yendo del verbo ir. Ir, yendo. Como les mencioné, hermanos, el ser es el fundamento, el ser, siendo, es el fundamento primordial, esencial. Pero es solamente el primer paso del plan evangelístico. Porque ¿saben algo, hermanos? Y tal vez algunos de ustedes me lo van a poder confirmar. El Evangelio de Dios, hermanos, el Evangelio de Jesucristo, solamente se puede entender y comprender cuando alguien nos lo explica. ¿Es cierto o es falso? ¿Es cierto o falso que el Evangelio de Dios solamente se entiende a cabalidad cuando alguien nos los comparte, pues? ¿No es así? ¿Alguno de ustedes, por favor, levante la mano? ¿Quiénes de ustedes, de los que están presentes aquí esta noche, están aquí porque alguien les compartió el Evangelio? Muchas gracias. O sea, todos. El 100% de los presentes, incluyendo su servidor, está aquí porque alguien les compartió las buenas nuevas. Ahora, ¿fue solamente una cita bíblica o hubo una interacción, hasta diálogo con la persona que los evangelizó? ¿Alguien me puede comentar un poco su experiencia? ¿Fue nada más lo oyeron y ya? ¿O hubo algunas preguntas, dudas, hubo retroalimentación, hubo una interacción? ¿Cómo fue, hermano Ignacio? De hecho, fue mucho tiempo que dedicó la persona. Sí, sí. Eso es importante, hermano. Qué bueno que toca el punto, hermano. No fue un solo contacto. En lo personal, hermano, a mí me compartieron el Evangelio, pero yo había sido expuesto a la palabra de Dios en 2, 3, 4 ocasiones, no recuerdo, y mis oídos estaban cerrados a escuchar. Ya la noche que tomé yo la decisión de fe, la recuerdo muy bien, ya había habido una exposición previa al Evangelio, ya había recibido yo las buenas nuevas, pero no había habido una conversión real o una decisión real de fe. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente lo captamos, lo entendemos o lo escuchamos o lo comprendemos en una primera instancia. Tiene que ser explicado. Por eso es tan importante, hermanos, que tengamos que estar siempre yendo. ¿Yendo a dónde? ¿Yendo a dónde? Así es, pero aquí yendo quiere decir que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, todos, absolutamente todos, en el siglo I, todos los creyentes compartían las buenas nuevas. Había un grupo especial separado que eran los encargados de llevar las buenas nuevas como, digamos, como un oficio. Eran los misioneros, digamos, ¿no? Y se dedicaban prácticamente de tiempo completo a compartir las buenas nuevas, y evidentemente el cuerpo de creyentes también los respaldaba, los apoyaba, pero había esta distinción. Y fíjense cómo el apóstol Pedro, que en el siglo I después de Cristo escribió esta carta, podemos ver en primera de Pedro 3:15, dice la palabra de Dios, que santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones y que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, cuando siempre tengamos la oportunidad, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser amorosos, tenemos que tener esa capacidad y esa entrega de poder dedicarle unos minutos, media hora, una hora, varios días, meses, no sabemos. Cada persona, cada individuo es diferente.
y no todas las personas llegamos a Cristo de la misma manera, ¿no? Pero entonces es bien importante que estemos siempre preparados para esto. Así que, ¿cuál es el plan de Dios entonces, hermano? Para que estemos yendo, para que vayamos. Que donde quiera que estemos nosotros como hijos de Dios, dice la palabra que somos la luz la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hacer una diferencia, un contraste con todo lo demás. Que reconozcan las gentes que tenemos una esperanza que los demás no tienen. Otro testimonio, tal vez callado, pero que las personas pueden ver por qué Él es diferente, por qué Él no se desanima, por qué Él siempre tiene una esperanza, por qué a pesar de que tiene toda la adversidad encima, por qué a pesar de que su esposa está enferma, por qué a pesar de que le están embargando todo, por qué a pesar de eso tiene gozo, tiene paz. ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta de ellos, hermanos, entonces las personas que no son creyentes se les van a acercar a ustedes a preguntarles cuál es la razón de su fe. Al acercarse a las personas no creyentes y ver que ustedes tienen esta fortaleza invisible, porque no hay algo visible que nos pueda distinguir, pero dicen, ¿por qué esta persona es así? Se acercan y ahí viene ya el compartir las buenas nuevas. Entonces, esto de estar yendo, hermanos, no significa necesariamente que tengamos que irnos en una misión a África o a la India o a China o a Siberia o a Timbuktu. Estamos hablando que en tu contexto, en tu medio donde tú normalmente te desenvuelves, ahí estés yendo siempre y que seamos testimonios vivos para poder dar razón de nuestra fe a toda aquella persona que nos vea, que tenemos esa esperanza y que puedan acercarse y preguntar, ¿tú en qué crees? ¿Por qué eres así? Y eso, hermanos, créanme que abre puertas, abre ventanas y la gloria de Dios se puede ver, para honra y gloria del Señor. Dice Colosenses 4:5, fíjense lo importante de este mensaje que nos da el apóstol Pablo. Dice que andemos sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y aquí viene el consejo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y aquí viene lo que les decía, aquí uno no puede dar el mismo mensaje repetitivo, igualito, idéntico a una persona u otra. No es lo mismo una mujer, a un hombre, a un trabajador, tal vez a un médico, que a un chofer de una agencia de viaje, qué sé yo. Cada persona tiene un contexto diferente. El Señor Jesús compartió las buenas nuevas, ¿de cuántas maneras? Sin fin de maneras. Podemos ver solo algunos ejemplos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿no? Y dice el Evangelio de Juan, hermano Ignacio, dice que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo el Señor Jesús y que dijo, no cabrían en el planeta Tierra tanta página. Imagínense. Entonces, las necesarias para que nosotros comprendamos el mensaje de salvación están plasmadas en la Biblia. Y el Señor lo hizo de múltiples maneras. A la mujer samaritana le predicó una manera. A José de Arimatea, ¿cómo se llamaba? Juan 3:16. ¿A quién le estaba? ¿A quién? Sí. A cada uno le comparte las buenas nuevas de yendo. Pero ¿de qué principio viene? Que tenemos que ir a compartir las buenas nuevas. Esta sería la segunda dimensión, hermanos, del evangelismo. La primera, ¿cuál fue? Siendo. La segunda, yendo. Tercera, enviando, del verbo enviar. Y les voy a leer este pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:1 que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. Vemos cómo en el siglo I, hermanos, esta gran persecución que provocó en el cuerpo de creyentes, en la iglesia incipiente que se dio en Jerusalén, que comenzara a fraccionarse en múltiples elementos y creyentes, los cuales ¿qué? Fueron esparcidos. Y ese fue el primer paso de que el evangelio saliese de la ciudad de Jerusalén y comenzara a distribuirse y esparcirse por toda el Asia Central y posteriormente a toda la tierra, Europa, Asia, África, etcétera, y ya en el siglo XVI al continente americano. Pero fíjense cómo comenzó. Y luego en 8:4 dice que los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. El enviar, hermanos, tiene que ver con ir y predicar las buenas nuevas. En Hechos 9:31 dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Importantísimo, hermanos, que tengamos muy claro que el evangelio no puede estar encerrado en 4 paredes. Es decir, en un templo, en un santuario, en un lugar de reunión, en un lugar donde se estudia, se ora, se ofrenda, se alaba al Señor. No, sino que es parte imprescindible del evangelismo el enviar. ¿Enviar a quiénes? A los que han de compartir las buenas nuevas. Ahora, en el siglo I después de Cristo vemos cómo existía como una actividad muy específica en las misiones, o sea, los misioneros. Estas personas, hermanos, se dedicaban, como lo había mencionado, de tiempo completo a llevar las buenas nuevas como el resultado de un llamado y de un mandato específico del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les instruyó a sus apóstoles, que les dijo: id y hacer discípulos. ¿No es correcto? Se lo dijo a sus discípulos inmediatos, los cuales se dedicaron de tiempo completo a hacerlo. Ahora, gradualmente, este mandato, digamos que se fue cambiando. ¿De qué manera? Que ya después no solamente los apóstoles, los discípulos presenciales de Jesús lo hacían, sino que los discípulos de los discípulos comenzaron a hacer esta importantísima actividad. Y posteriormente ya las personas que escuchaban el evangelio y el Señor les hacía ese llamado a sus corazones, eran los que hacían esta labor de misioneros. Ahora, en todo el primer milenio vemos cómo hubo misioneros, hubo los padres de la iglesia, etcétera. En los siglos después, sobre todo después del siglo XVI, cuando viene la Reforma Protestante, comenzó una ebullición, hermanos, de misioneros que empezaron a ir a todas partes del mundo. Podemos ver cómo en el siglo XVIII, XIX, siglo XX, es cuando más personas en el planeta han sido alcanzadas por el Evangelio de Dios. ¿Gracias a qué? A que muchos fueron enviados. Simplemente, ¿alguien sabe cómo es que llegó el Evangelio aquí a nuestro país, a México? ¿Saben en qué año llegó a nuestro país el Evangelio de Jesucristo? No estoy hablando de la Iglesia Católica Romana, sabemos que fue parte de la conquista de México. Estoy hablando del Evangelio de Dios, del Evangelio bíblico. Pues llegó aproximadamente en 1875. Y la primera ciudad en el país donde se plantó una iglesia no católica romana, sino una iglesia bautista, fue en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, allá por 1875-76. Posteriormente ha habido una serie de convenciones internacionales sobre evangelismo, y en Panamá y en algunos otros países, y gracias a eso es que se han llevado muchas misiones que han alcanzado múltiples países en África, en Asia, en la India, en China. Existen misioneros muy notables y famosos que los pueden estudiar en los libros de historia de la iglesia,
Y que gracias a ellos, hermanos, es que se conoce, fíjense, el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo explicamos que la iglesia más grande del planeta, fíjense, la iglesia más grande evangélica del planeta, ¿dónde creen ustedes que está, hermanos? Está en Seúl, en Corea. Dices tú, ¿cómo que en Corea? Ahí en Corea, hermano, es una iglesia gigantesca, tiene, no sé si 250,000, no tengo el dato exacto, pero es la iglesia más grande del planeta Tierra. ¿Cómo es que llegó allá? Gracias a la labor de misioneros que entregaron sus vidas, hermanos. Personas que pasaron 30, 40 años aprendiendo el idioma, enseñando, discipulando, dando testimonio. Eso, hermanos, es enviar. Tenemos que estar nosotros, hermanos, constantemente enviando. Ahora, ahí viene el cuarto principio, la cuarta dimensión evangelística. Ya vimos la primera, que es siendo congruentes. La número 2, ¿cuál fue? Yendo, ¿verdad? La tercera fue enviando. Ahora, la cuarta, y siguen hasta esto, sigue un mecanismo lógico, hermanos. ¿Sabe cuál es la cuarta? Dando, del verbo dar, como consecuencia. Las misiones, hermanos, las personas que van y comparten el Evangelio, hermano, tienen necesidades materiales. Apoyar financieramente a los que tienen el deseo, fíjense, es bien importante esto que lo tengamos presente. Apoyar financieramente a los que tienen el deseo, el llamado de servir a Jesucristo como evangelistas y misioneros de tiempo completo. Esto también, hermanos, es parte de la ejecución de la Gran Comisión. Así también como es el ir, también el dar, el apoyar financieramente a todos aquellos que tienen el llamado de servir a Jesucristo y que quieran servir como misioneros de tiempo completo. Es una parte también muy importante de la Gran Comisión, tanto como el ir activamente. Y aquí es donde viene el punto, y ese es un punto muy sensible, hermanos, y yo creo que no es exclusivo o privativo de esta iglesia, creo que es en general en la iglesia, la cuestión del diezmo, de las ofrendas, de las primicias. Sabemos que estamos en una época de crisis financiera, muchos miembros de la iglesia, de muchas iglesias, están al día con sus ingresos, con sus gastos básicos, familia, impuestos, etcétera, etcétera. Todos vivimos en el mismo planeta y todos tenemos necesidades. Y créanme que también hasta los que ganan mucho dinero, hermanos, tienen muchos. Entre más ganas, más gastas también. Así que también es un mito eso de que no, pues los que ganan mucho sí pueden. Los que ganan mucho, hermanos, gastan mucho. Yo conozco a gente que tiene mucho dinero, los dueños de los hoteles, y están endeudados siempre. El que gana poco, gasta poco. El que gana mucho, gasta mucho. Entonces, la cuestión del apoyo financiero, hermanos, siempre va a ser un tema sensible, pero es algo que tenemos que entender como cristianos. Si estamos viendo que el apoyar financieramente es primordial para la ejecución de la Gran Comisión, tenemos que ser, hermanos, congruentes y responsables e íntegros con nuestros diezmos. Y ahí viene la palabra diezmo. ¿De qué palabra se origina diezmo? 10. ¿Qué es 10? 10% de tu ingreso, ¿no? Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos como el diezmo, de hecho originalmente el Señor lo establece para poder mantener a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los descendientes de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví, que ellos los que iban a ser los encargados del tabernáculo, ¿verdad? Por eso es que ellos no iban a tener una participación activa, en las actividades económicas del pueblo, sino que ellos iban a estar apartados exclusivamente para servir en el tabernáculo. Es por eso que el diezmo se destinaba para ese fin. Ahora, el Señor Jesús, no nada más en el Antiguo Testamento, también vemos que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se establece también este principio, y vemos en Mateo 10:10, dice el Señor Jesús mismo diciendo:
ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es ¿qué? Digno de su alimento. El obrero es digno de su alimento. Y cuando estamos hablando de misioneros, hermanos, de tiempo completos, ellos son obreros dignos de su alimento. Lucas 10 también dice que posemos en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. En las cartas de Pablo podemos verlo claramente. En 1 de Timoteo 5, 17, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos en doble honor, esto refiriéndose a las ofrendas y a los diezmos. Pues la Escritura, ¿qué dice? Que no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, el dar, hermanos, el dando es básico para poder llevar a cabo la labor, el ministerio evangelístico. Esta es la 4ª dimensión. Ahora, tal vez digamos, bueno, pero en el Nuevo Testamento ya nos establece el diezmo. No vamos a crear una polémica porque es palabra de Dios. A la palabra de Dios solamente se responde con un sí y con un amén. ¿Amén? No está en cuestionamiento. Pero ¿cómo podemos también nosotros tener un principio claro de cómo podemos nosotros dar u ofrendar, hermanos? Específicamente en este aspecto que estamos viendo, que es el dar para apoyar la labor evangelística. Y podemos ver 3 grandes aspectos que pueden darnos una idea de cómo podemos nosotros ofrendar hoy por hoy. Y eso los podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulos 16, versículo 2. Alguien que tenga este versículo, por favor, primera de Corintios 16, 2. Si gusta, yo se los leo. Dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Perdón? Es el domingo, hermano. No. El primer día de la semana es el domingo. El domingo se le da al Señor, por eso descansamos, pero es el domingo el primer día de la semana. Aquí el apóstol Pablo dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y aquí viene el principio: según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué quiere decir? Que debemos nosotros dar sistemáticamente. ¿Qué es dar sistemáticamente? Que estar dando constantemente, en toda reunión, en todo momento, mínimo una vez a la semana, que es, en este caso está refiriéndose el apóstol Pablo a los domingos. ¿Nosotros qué actividad tenemos los domingos? El culto, ¿verdad?, de adoración y alabanza, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar, hermanos, sistemáticamente. ¿De qué otra manera podemos dar? Dice el mismo versículo, según haya prosperado. O sea, tenemos que dar al menos el diezmo, hermanos, y tenemos que confiar en que el Señor va a cubrir todas nuestras necesidades. ¿Alguien dice amén a eso? El Señor va a cubrir todas nuestras necesidades. Entonces tenemos que dar proporcionalmente también. Y por último tenemos que dar, ¿cómo creen? Alegremente, no tristes, no por obligación, no por compromiso. Ay, voy a dar porque si no va a pasar el hermano con la canastita y va a ver que no di. No. La ofrenda, hermanos, esta es del Señor. Dice la palabra en 2 Corintios 9:6. Cada domingo lo leemos en el culto. El que siembra escasamente segará. Y el que siembra generosamente también segará. Ahora aquí viene el principio. Cada uno de nosotros de dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Lo que de gracia recibimos, hermanos, de gracia damos. Amén. Tenemos que dar, hermanos, al Señor alegremente. Hermanos, es una bendición el tener el trabajo. Hermano Nubar, no es una bendición tener un trabajo. Amén. El hermano Nubar pasó meses muy difíciles. ¿Sí o no, hermano? A principios de este año, ¿cuántos meses estuviste sin trabajo, hermano? Como 6 meses, orando al Señor y creyéndole al Señor, el hermano, con su fe, viniendo al ministerio, orando. Y llega un momento, el Señor probó su fe y ahí ese hermano está ahorita trabajando. Pero qué bendición, damos por hecho, hermano Nubar, a veces cuando tenemos el trabajo y los ingresos fijos, sin problema y cubriéndonos, que todo es automático, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando perdemos eso? Es muy duro, ¿no, hermanos? Entonces debemos de dar alegremente, hermanos, porque lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, otro que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, es el principio de que el Señor va a llenar nuestras necesidades cuando vivimos de acuerdo a sus principios. Ahí mismo en el siguiente versículo, en el 9, dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos, como esperanza, que el Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Llevamos 4 dimensiones del evangelismo. Estamos en dar, ofrendar, participar activamente. Es más bienaventurado dar que recibir. Y la quinta y última, hermanos, y es una de las también más importantes, es orando, o sea, el orar. Si bien es cierto, el Señor dice que, nos dice en Filipenses, que sean conocidas todas vuestras peticiones en acción de gracias y presentándoselas al Señor, y que oremos sin cesar. También es cierto, hermanos, que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que tener una oración específica por el evangelismo, hermanos. No es solamente nuestra oración general, por las necesidades generales, sino por el evangelismo en sí mismo. Debe ser una oración intencionada, que cubra y que respalde ese importantísimo ministerio. Y les quiero compartir solamente un par de versículos, hermanos, donde podemos ver en el Nuevo Testamento cómo es importantísima la labor de la oración en el campo del ministerio del evangelismo. Vayamos todos, hermanos, a la carta a los Colosenses, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 2 al 4. Colosenses 4, del 2 al 4. Se los voy a leer. Dice versículo 2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, fíjense aquí para qué es, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y fíjense aquí para qué es, hermanos, para que lo manifieste cómo debo hablar. Fíjense el alcance de la oración del cuerpo de creyentes para que la actividad evangelística, hermanos, pueda prosperar, pueda tener éxito, pueda trascender, pueda tener cobertura, el cuerpo local de creyentes, hermanos, es importantísimo, hermanos. Hemos visto 5 principios importantes, hermanos. Vimos el número 1, siendo. El número 2, yendo. El número 3, enviando. El número 4, dando. Y el número 5, orando. Y en todos y cada uno de ellos, hermanos, ¿participa solamente el pastor y los líderes? Vimos lo importante que es la actividad y el compromiso y la entrega y el trabajo de cada uno de ustedes, hermanos, de nosotros, de cada creyente.
en el reino de Dios, hermanos, es como un gran cuerpo. Es correcto. Un cuerpo tiene pies, tiene manos, tiene brazos, tiene cabeza, tiene ojos. Cada parte de ese cuerpo, hermanos, tiene una función diferente. Pero ¿qué pasa cuando le quitas una pierna a un cuerpo? Fíjense esto, pues una pierna no es el cerebro, ¿verdad? Y la pierna no piensa, etcétera. Pero la pierna hace que se mueva todo tu cuerpo y puedas maniobrar. Qué importante que así veamos, hermanos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Cada uno haciendo su labor, unos orando, otros dando, otros yendo, todos siendo, todos yendo. La importancia, hermanos, de estas 5 dimensiones, como les comenté al principio, cada una de ellas se puede distinguir fácilmente una de las otras, pero al mismo tiempo todas ellas se entrelazan entre sí para poder producir este éxito, esta victoria, esta bendición a la cual el Señor Jesús nos ha llamado, Señor. Dice que los cuerpos locales de creyentes son responsables de orar regularmente por los miembros que están en el frente. Vamos a decir, como alguien vio la película Cuarto de Guerra. ¿Sí vieron alguno de ustedes la película Cuarto de Guerra? ¿De qué se trataba en general, sin decir la historia? Del poder de la oración, ¿verdad, hermano Ignacio? Vimos cómo esta persona, esta creyente, se metía en su cuarto de oración y oraba por algo específico, hermano Ignacio. Por un matrimonio, fíjense, ni siquiera era familiar de ella la mujer por la que oraba. Era una mujer a la que estaba discipulando, y cómo ella se metía al cuarto de guerra, así le llamaba, y se ponía a orar y a orar y a orar y a orar. Fueron meses de oración, fueron meses de prueba, y finalmente ese matrimonio que estaba ya prácticamente en ruinas, ¿qué sucedió? El Señor lo rescató y salieron adelante. El cuerpo local de creyentes, hermanos, es responsable de orar por los miembros que están en el frente. Aquí nosotros en Rocafuerte, ¿quiénes son los miembros que están en el frente? El Ministerio de Evangelismo, el Ministerio de la Cárcel, de visitación a la cárcel. Van a un medio hostil, hermanos. ¿Alguien ha ido a alguna cárcel alguna vez? Es impactante. Si para un varón es difícil entrar a una cárcel, imagínense, hermanos, aquí el Ministerio de Visitación de la Cárcel son exclusivamente mujeres, con un valor que yo me quedo, la verdad, sorprendido, hermano, y las admiro a las hermanas, porque no cualquiera entra a una cárcel, y menos a la de Cancún, que está toda hacinada, sobrepoblada. Imagínense ustedes, y van a compartir las buenas nuevas, hermanos. ¿Cómo no hemos apoyarlas en oración? ¿Para qué? Dice aquí, para que el Señor les abra puerta para la palabra. Así lo dice, lo pide Pablo a la iglesia, a los colosenses, para dar a conocer el misterio de Cristo, y para que el Señor manifieste y me prepare cómo deben ellos hablarle. ¿Hablarle a quién? A gente no convertida, y mucha gente es malvada. Hasta daño físico les pueden hacer. Entonces la oración, hermanos, es importantísima en nosotros como creyentes. Así que los que oran, hermanos, así como los que dan y apoyan financieramente, también están participando en la gran comisión. No nos sentamos menos porque tal vez, bueno, es que nada más estoy orando. Hermano, estás haciendo bastante. Todas las iglesias en el planeta, hermanos, oran por sus misioneros, oran por sus líderes, oran por sus pastores para que el Señor les dé la palabra, les dé respaldo, etcétera, etcétera. Y lo están haciendo, hermanos, tanto como los que están allá afuera, fíjense. Ahora, eso tampoco es excusa para que estemos, no, yo nada más oro y doy. Y ahí estoy encerradito, ahí voy a la iglesia, doy y oro en mi casita. No, no, no. Aquí en la iglesia tenemos un ministerio de oración, hermanos, y tenemos el ministerio de oración todos los martes, 8:30 de la mañana y 7 de la noche. ¿No es así, hermano Ignacio? Así que estemos, hermanos, activamente, hermanos, participando en el reino de Dios. Estas 5 dimensiones, hermanos, del evangelismo. Dice ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con amándonos unos a otros? ¿Sí que no estamos viendo el tema amándonos unos a otros? ¿Ustedes cómo creen que tenga que ver eso, el amándonos unos a otros? ¿No nos habla la palabra que amemos a quiénes? Y que ames a tu prójimo como a ti mismo, y que ames a tus enemigos, y que ores por tus enemigos. ¿Y el Señor por quién vino? ¿Vino por los sanos o por los enfermos?
Ah, y un tiempo estuvimos enfermos nosotros, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué? Nos rescató, nos sanó. Entonces es nuestro compromiso, nuestro mandato el hacer lo mismo. Así como una persona le habló seguramente al hermano Benito, no sé si hace meses o años, le habló, le compartió el evangelio, se lo explicó, el hermano lo comprendió y lo creyó. Y aquí está el hermano, es un hermano fiel, aquí está respondiendo al llamado del Señor. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio similar. Ahora, hermanos, lo más importante de todo esto, como diciendo, bueno, otro tema que da el hermano Rodolfo y el pastor, hermanos, olvidémonos quién da el tema. Aquí viene ya la aplicación personal. Y voy a hacerles, hermanos, cinco afirmaciones que quisiera en el corazón, en el nombre del Señor Jesús, que las hiciéramos nuestras. Por favor, pongan su nombre en un papelito, los que traigan una hojita, y anoten su nombre, los que puedan hacerlo, si son tan amables. Pongan su nombre en un papelito, pongan así: yo, Nubar, va a poner Nubar; yo, Alfonso, si trae, si no, ahí le presta; yo, Benito; yo, Ignacio; yo, Enrique; yo, César. César voltea, dice yo. Vamos a escribir esto, hermanos, bien importante, ya para concluir. Yo, fíjense, estoy dispuesto, vamos a anotarlo, hermanos, vamos a anotarlo y vamos a estudiarlo y vamos a hacerlo. Número 1, y tiene que ver con el ser, siendo. Primer principio, primera dimensión. Yo, Nubar; yo, Benito; yo, Alfonso; yo, Enrique; yo, Ignacio; yo, César. Estoy dispuesto a ser un miembro, fíjense, estoy dispuesto a ser un miembro que contribuya a manifestar el amor, la justicia y la unidad. El amor, manifestar el amor, la justicia y la unidad por la cual nuestro Señor oró. Número 1, yo, su nombre, estoy dispuesto a ser un miembro que contribuya a manifestar el amor, la justicia y la unidad por la cual nuestro Señor oró. Y que obviamente, hermanos, nuestras familias y nuestra iglesia seamos testigos ante el mundo. Eso es ser, siendo. Número 2, otra vez, vamos a poner yo, el 1. Lo que acabamos de dictar, hermano, es la 1. Número 2, el segundo principio, que tiene que ver con la segunda dimensión. ¿Cuál fue? Yendo, ¿verdad? Número 2, yo, y ponen su nombre, si son tan amables, me comprometo a compartir mi fe con otras personas. Yo me comprometo a compartir mi fe con otras personas. Ahí pueden incluir, hermanos, ¿quiénes? Vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Yo, su nombre, eso tuvo que ver con, ¿qué segundo principio? Segunda dimensión, yendo, ¿verdad? Número 3, enviando, es decir, enviar. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero servir al Señor y también quiero motivar a otros a servirle. Yo quiero servir al Señor y también motivar a otros para servirle. Este tuvo que ver con enviando. A otros a servirle, hermano Enrique.
Cuarta afirmación, hermanos, y tiene que ver con dar, dando. Yo y su nombre, es importante, hermanos, personalizarlo. Yo y su nombre. Yo he decidido apoyar financieramente al reino de Dios a través de mis aportaciones. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo he decidido apoyar financieramente al reino de Dios a través de mis aportaciones. Eso tuvo que ver con el dar. Y quinta y última, que tiene que ver con orar. La quinta, yo y su nombre participaré orando. Yo, su nombre, participaré orando por los evangelistas, por el pastor y por los líderes de la iglesia y ministerios. Roca fuerte. Amén. Yo participaré orando por los evangelistas, pastor y líderes de la iglesia. Roca fuerte, hermanos. Amén. Hermanos, con estos cinco dimensiones que hemos estudiado del evangelismo, estamos llevando a cabo, hermanos, la gran comisión. Y estamos amándonos activamente unos a otros, porque esto, si lo vemos como un todo global, habla de amor, habla de unidad, habla de armonía, habla de integración, habla de trabajo en equipo, habla de perseverancia, habla de metas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la visión de la iglesia Rocafuerte que está plasmada en ese póster que está en la pared? ¿Cuál es la visión de la iglesia Rocafuerte? Hermano Benito, ¿la puede alcanzar? Establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Es una tarea fácil? No es una tarea fácil, pero siguiendo estas dimensiones, estos principios que encontramos en el Nuevo Testamento, hermano, amándonos unos a otros, podemos llegar a trascender y alcanzar la victoria de la que nos habla el Señor Jesús. Dice que en ti, le dijo a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, hermanos. Estamos formando parte de ese plan de Dios. ¿No es digno de sentirse uno privilegiado y tomado en cuenta por el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué cantamos al principio? Él es el Rey infinito del poder, Él es el Rey de los cielos. Mi vida entrego a Él. Él es Rey sobre mi corazón, dice la alabanza. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así que, hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios. No solamente nos da la luz, sino que nos transforma, nos prepara para toda buena obra. Y damos gracias a Dios porque nos ha regalado el Señor este mensaje que estamos seguros que va a ser de gran edificación para cada uno de nosotros y sobre todo, hermanos, poderlo llevar a la práctica. Que no se quede en la parte teórica, que no se quede, como dice Santiago, a nivel oído. Dice que no sean solamente, ¿qué? Oidores. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de Santiago? Sino que sean, ¿qué? Hacedores. ¿Qué quiere decir? Que hacer lo que leemos, lo que oímos, creerlo y hacerlo. Esa es la parte importante del creyente, porque oírlo, pues todo el mundo oye, pero hace, ¿quién hace? Es muy sencillo escuchar un tema, un sermón, una predicación, pero los principios que nos da Dios, llevarlos a la práctica, eso es lo que realmente hace al Hijo de Dios. Así que vamos a dar gracias a Dios, hermano, vamos a orar
para que el Señor bendiga esta reunión, bendiga este mensaje y nos pueda bendecir grandemente preparándonos para toda buena obra. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor bendiga este tema y bendiga grandemente al hermano Nubar, que ahí donde está Él es luz también y es la sal de la tierra, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y demos gracias a Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por esta reunión que nos has permitido tener, Señor, en esta iglesia, en esta tu cuerpo, Señor, que es Rocafuerte, Padre Santo. Te damos gracias por estos principios que nos has revelado, Señor, que están en tu palabra, Señor, y que has permitido que podamos meditar, Señor, y procesar en nuestras mentes, Señor, pero te pedimos, Señor, que nos des el valor, el denuedo, Señor, de poderlos llevar a la práctica, Señor, y de poder ser testigos fieles tuyos, Señor, que podamos ser esos creyentes, Señor, íntegros, Señor, y congruentes con tu palabra, Señor, que podamos ir, Señor, a predicar la palabra, que podamos enviar también a otros y apoyarlos, Señor, financieramente, Señor, en todas sus actividades y sobre todo, Señor, orando los unos por los otros, Señor, para que tú, Señor, puedas bendecir, cubrir, dar palabra a aquellos que van al frente, Señor, compartiendo tu mensaje de salvación. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, Asensio Mancilla, por los líderes de esta iglesia, Señor, dale salud, dale sabiduría, Padre Santo, dales fuerza, Señor, que sabemos, Señor, que tú no sueltas, Señor, a tu iglesia Rocafuerte, Señor, y que tienes un propósito especial para ella, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza y te pedimos también bendición sobre cada uno de los hermanos y sus familias, sobre su economía, Señor, sobre sus hijos, sobre sus esposas, Señor, y puedas, Señor, traer a todos, Señor, los que no han venido últimamente, Señor, y puedan ellos tener sed de ti, Señor, y poder, Señor, conocer más a ti y venir a darte las gracias y alabarte y glorificarte, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.